Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, como le anuncié desde muy temprano, el maestro Enrique Pérez Quintana, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra UNAM y un prestigioso especialista en los temas de seguridad, derechos humanos y otros que tienen que ver con la parte más sensible de la aplicación de la ley. Maestro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio, Ricardo, como siempre, te saludo y te abrazo. Enrique, ¿cuál tu diagnóstico sobre lo que está ocurriendo actualmente en la Suprema Corte con la discusión sobre la permanencia o no de la prisión preventiva oficiosa, pero también lo que se está dando alrededor, las declaraciones del presidente, pues señalando que la Suprema Corte podría derivar en una Suprema Corte, como dijo en un tono bastante irónico, una Suprema Corte de de una simulación, pues, ¿no? No sé cómo ves tú todo esto, Enrique. Pues lo veo desde luego muy mal porque el tema es un tema muy delicado. El tema se ha vuelto grave a partir de hace 3 años. Siempre en México ha habido la expectativa de una justicia rápida, pronta, expedita. La reforma que se llevó a cabo en 2019 al artículo 19, donde el catálogo de delitos que propuso el presidente López Obrador agregó más de 20 delitos. Esto ha significado que el número de personas que están en prisión actualmente es de más de 92,000 personas que están en prisión sin juicio y sin sentencia. Que en estos 3 años la población que está en las cárceles aumentó en más de 28,000 personas. Es decir, estamos asistiendo a un debate no relacionado nada más con el tema de modificar la prisión preventiva oficiosa, sino estamos asistiendo a un problema de derechos humanos, centralmente de derechos humanos. Y en esta falsa polémica que estamos viviendo, a la cual, para variar o para no variar, el presidente nos metió a todos con su posición. Ya encontré lo que dijo, que si se decide desaparecer la prisión preventiva, la Suprema Corte se convertiría en el supremo poder conservador. Y bueno, parece ser que las presiones sobre los ministros han surtido efecto, porque daba la impresión de que se iba a eliminar esta figura. Sin embargo, pues ahora, de acuerdo a las declaraciones públicas, alguna ministra se ha apresurado a decir yo voy a votar en contra de la iniciativa de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, así lo haré, y alguna otra también de las ministras por el estilo. Bueno, todo indica, Enrique, que hoy se va a decidir que se queda la prisión preventiva oficiosa porque se requieren 8 votos y nada más hay 7 de los ministros. Lamentablemente así va a ser. Yo considero que lo que pasó ayer en la Corte fue un palo a la iniciativa de que se saque la reforma que se llevó a cabo en el 2019, o que se regrese al estado anterior, cuando menos. Creo que estamos en un falso debate, porque en este debate debería de estar no la Suprema Corte, sino que debería de estar el Poder Legislativo, que es el que hace las leyes, el que debería estarse pronunciando para rectificar el error de su servilismo de hace 3 años. Y debería de estar centralmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha estado en silencio con su abyección desde hace 3 años, cuando tenemos esta comisionada que gusta del silencio ante la gravedad del abuso de los derechos humanos. Y si estamos ante la presencia de un supremo poder conservador, ese no va a ser el del poder
judicial, sino el del poder legislativo, porque lo que está haciendo el presidente es un abuso de poder al estar amenazando a los otros poderes, al estar utilizando y subordinando a los otros poderes. Nos estamos alejando peligrosamente de la democracia y del equilibrio de poderes. Entonces, aquí estamos asistiendo a un falso debate en donde lo que está cuidando el presidente no es tanto que se mantenga el marco como él lo propuso, el marco legal del artículo 19, sino si se reforma ese artículo, si se regresa ese artículo al estado anterior, significa otro fracaso para él. Ya fracasó en la economía, ya fracasó en la salud, ya fracasó en la educación, ya fracasó en muchos campos otros, y ahora es el campo de la justicia, en donde un discurso como el que él tenía cuando era candidato se fue a la basura cuando entran a la cárcel y están 92,000 personas sin prisión, terrible, sin sentencia, lo cual quiere decir, en términos también de la ley, están todavía presuntamente inocentes. Este principio de presunción de inocencia está ignorado totalmente. ¿Algo más que quieras especificar, algo más que quieras puntualizar, mi querido maestro, y que no te haya preguntado sobre este debate? ¿Y qué relación tiene el que permanezca esta figura de la prisión preventiva oficiosa y que al mismo tiempo se autorice al ejército, vía la absorción de la Guardia Nacional, pues a practicar detenciones nada más porque nos ven sospechosos a ti o a mí, Enrique? Pues es algo muy grave, porque ahora todos tenemos que estar alertas para que no vayamos a ser falsamente acusados por ninguna autoridad o por ninguna persona a la que no lo sonreímos esta mañana, y entonces estamos ante un peligro de pasarnos varios años ahí tratando de comprobar que somos inocentes, ¿no? Entonces el asunto es grave. Creo que la salida para esto la tiene que dar la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tanto pidiendo que se reforme este artículo, lo tiene que recomendar al Poder Legislativo que se reforme el artículo, pero también tiene que pedir en estos momentos que le den más presupuesto para que tenga más jueces que puedan tramitar los juicios y que puedan dictar las sentencias. Actualmente estas medidas, este nuevo catálogo tiene en la cárcel sobre todo a los pobres. Los que tienen dinero entran y salen de la cárcel, contratan grandes despachos de abogados. Los que no tienen dinero se quedan años y años en la cárcel. Es una ley absoluta y totalmente injusta, autoritaria, que nos lleva a la dictadura de todo aquel que no esté de acuerdo con el que está en el poder. Como siempre, maestro, mis respetos por tu claridad, pero también por tu valor para expresar tus convicciones. Te mando un abrazo, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Para ti, Ricardo. Esta mañana, gracias. Muy buen día. El maestro Enrique Pérez Quintana, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy aleccionador escucharlo. ¿A poco no? Siempre, siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.